saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. En este episodio vamos a hablar de uno de los temas más apremiantes que vivimos los venezolanos hoy en día, que es el tema de nuestro derecho al voto y la larga trayectoria que hemos emprendido en esta lucha. No es sorpresa de nadie que hemos pasado los 20 años en una larga lucha por la libertad y por el derecho a elegir. Hemos vivido una cantidad de experiencias y una cantidad de resultados no deseados. Hemos vivido fraudes comprobados, como es el caso de Zulia en el año 2017 y el caso de Barinas en el 2021, también el estado de Bolívar. Hemos visto que no se nos han respetado respetados electorales, como el caso de la Asamblea Nacional de 2015, y hay un largo etcétera. Pero eso también ha puesto en el debate el voto en el exterior, el voto de los venezolanos que vivimos afuera, que hace 10 años teníamos una representación, pero que ha venido a crecer en el que hoy en día somos 7.6 millones de venezolanos afuera. Y este debate ha llevado a otro nivel. En este episodio queremos hablar con una de las experiencias del voto en el extranjero, que ha sido el voto en los Estados Unidos en el año 2012 y 2013, en el que tuvimos un episodio como el caso del cierre del consulado de Miami, que llevó a una operación logística magnífica liderada por la sociedad civil, en el que se movilizaron los votantes, los electores del consulado de Miami, y fueron a votar en el estado de en el consulado de New Orleans, en el estado de Luisiana. Eso es una historia que hoy en día poco se ha hablado y que queríamos hablarlo con uno de sus protagonistas, que es el caso de Beatriz Olavarría, la presidenta de la Red Democrática Internacional, que es una organización que nace de todos estos esfuerzos para registrar a los venezolanos en el exterior a votar y para ayudar a organizar las elecciones en el extranjero, principalmente en el consulado alrededor del estado de la Florida. Así que sin más nada que agregar, aquí le damos la bienvenida a Beatriz Olavarría, quien nos recibió en su casa y con quien tuvimos una excelente conversa. Bienvenida, Beatriz. Gracias por invitarme. Buenísimo. Bueno, una parte con la que nosotros normalmente empezamos este podcast es que nos gusta llegar a conocer a las personas que entrevistamos y entender un poco de por qué hacen lo que hacen. Háblanos un poco de ti, de dónde creciste en Venezuela o si creciste fuera de Venezuela y qué estudiaste. Háblanos un poco de tu... Bueno, la verdad es que yo estuve, parte de mi infancia estuve afuera de Venezuela, vivimos en Londres 3-4 años y llegué, vamos a decir que a Venezuela a los 8, más o menos 8 o 9, y luego me volví a ir a los 13 años y me fui por 5 años, y cuando regresé a los 18 años, regresé relativo porque uno venía de vacaciones, ¿no? Pero en fin, la verdad es que la cultura no me entró sino como a los 18 años, por decirte, ¿no? Y como era el momento de que, uno salía y empezaba a conocer otra gente, porque, de nuevo, cuando no estás en los colegios en Caracas necesariamente, pues estás fuera del aro, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? Entonces, sí, llegué a los 18, no sé si con la óptica de quedarme, porque quizás, de nuevo, mi casa era un poco convulsionada, la política estaba convulsionada también, y la verdad es que, en fin, no era algo que fue voluntario en ese sentido, ¿no? Pero al final me quedé, empecé a trabajar a los 18 años. ¿En qué trabajabas a los 18 años? Generalmente tenía que ver con cosas organizativas, además que tenía 3 lenguas. Y en esa época también mi padre estaba lanzándose con la causa R, en fin, era una situación para mí que no viví eso en mis años de adolescente. Obviamente sabíamos, pero no se vivía, ¿no? Entonces, en fin, se volvió un poco sobrecogedor algunas veces, ¿no? Porque obviamente uno no podía estar por ahí
Claro. como cualquier otra persona, ¿no? Claro. Y muchas veces teníamos guardaespaldas o lo que sea, o esto o lo otro, ¿no? En fin, era delicado. Pero con eso dicho, de ahí entonces sí, fui a trabajar a la Asociación Venezolana Ejecutivo, organicé una cantidad de cosas, la verdad es que eso fue una buenísima experiencia, y así hice otros trabajos, trabajé con Pedro Palma, en fin, el hecho es que entre una cosa y otra, bueno, me quedé en Venezuela. Luego me enamoré, me casé y empecé a tener mi familia en Venezuela. Entonces, para mí eso fue así como, bueno, ahora sí entiendo el país, ahora todo, ¿no? Claro. Y bueno, nada, en algún momento, por cuestiones de trabajo, nos ofrecieron venirnos a los Estados Unidos, que fue en el año 2000, y la verdad es que habíamos sido atracados y reatracados miles de veces. Mis hijos estaban bastante traumatizados y me pareció una oportunidad, era una cuestión de 2 años. Claro. No, interesante. Antes de empezar tu experiencia aquí en Estados Unidos, es bien interesante lo que mencionas, que encontraste el país por medio de tu experiencia profesional, en el que hablas que con esta capacidad logística, en el que trabajas con esta asociación de profesionales. Ajá. Y todo eso es muy interesante, como que eso es parte de tu historia, pero parte de tu historia, que bien lo mencionas, y para poner un poco en contexto a la audiencia, Beatriz es hija de Jorge Olavarría, que fue diputado en par de ocasiones y fue candidato presidencial en el año 88, y también era el editor de la revista Resumen, una revista de largo trayecto en el tema político. Cuéntanos un poco qué fue crecer en ese mundo político en el que, por más que sea, hablamos de los derechos cívicos y políticos, en el que fue muy discutido en tu casa. Cuéntanos cómo vivir en democracia o haber vivido antes el país en dictadura. Cuéntanos qué discusiones se tenían y cómo fue crecer en una casa con un entorno político tan marcado. Bueno, los años en que mi papá fue embajador en Londres, la verdad es que fueron realmente para mí unos recuerdos bellísimos, ¿no? Porque además uno es pequeño y, en fin, uno recuerda eso. Después nos vinimos a Venezuela y ahí mismo comenzó mi papá con la revista Resumen, que además empezó de cero. La verdad es que no se veía mucho. Sin embargo, se fue la parte de la corrupción en Venezuela, y bueno, eso lo llevó a estar preso 2 veces. Eso nos llevó a escondernos en muchas ocasiones. Tenía más enemigos que amigos en algunas ocasiones también, pero no paraba. Era realmente, eso era loable, pues, y la verdad es que, no sé, quizás nosotros nos criamos con ese entendimiento de que cuando hay algo roto uno lo arregla, que no siempre funciona de esa manera. La verdad es, a veces tiene que quedar roto lo que está roto, ¿no? Pero era una cuestión como de justicia, y bueno, eso nos llevó también a sacarnos del país en algunos momentos, en fin, fue eso, fue una época tensa. En mi casa no se podía agarrar el teléfono a cualquier persona, no había celulares, ¿no? Acuérdate. En fin, porque habían llamadas feas y bueno, en fin, fue una situación en algunos momentos de gran éxito, porque bueno, salía preso el que se había robado los reales, ¿no? Pero otras veces, cuando era contra políticos, era otro baile. Claro. Entonces, bueno, en fin, sí, yo crecí en eso, y la verdad es que nunca, supongo que por eso es que le meto el pecho a las cosas sin pensarlo mucho, ¿no? Porque al final por ahí comienza todo, ¿no? Claro. No, interesante es esa relación tan complicada que se tiene a veces con el país. Y hablas ya has mencionado un poco de tu historia, en el que son problemas que hemos sufrido crónicamente, en el que está la guerra contra la corrupción, que obviamente nos sigue cada vez peor, pero también está la guerra contra la inseguridad, o sea, todo esto. Pero quisiera como enfrentar un poco de que mencionaste este entorno en el que estabas. ¿Cómo dirías que ese entorno, sin entrar en mucho detalle, te hizo cómo influenció tus creencias en los derechos cívicos, políticos, en los valores democráticos de un país, en la experiencia que tuviste, en la que creciste? Te voy a decir la verdad. En esa época ser político era no es por nada. O sea, no era algo así como, tú sabes, ¿no? Era, bueno, estabas en ese nicho. No era, o sea, cuando tú le decías a la gente, bueno, mi papá es diputado, whatever. O sea, quiero decirte, era como un nicho más pequeño,
y no estaba tan entretejido en la sociedad. Yo no recuerdo estar alrededor de gente que se interesara por el tema o a la hora de votar o algo de eso. Y en ese momento de mi vida quizás fue como un alivio, porque en fin me separé un poco de esa lucha pues y esa realidad. Sin embargo, cuando me mudé para acá, pues uno se vuelve como más venezolano que la arepa, ¿no? Porque entonces tú tienes que hacer un punto de que tu país Venezuela, ¿no? Y me vine justo en el 2000. Y desde que pisé este país, bueno, obviamente ha sido para el voto, a mí el hecho de elegir es un privilegio. La verdad es que aquí los americanos no entienden mucho. Yo creo que ya hay más conciencia en relación a eso, pero aquí la participación es bastante baja, considerando ¿sabes? Los problemas que se me presentan a cada rato, ¿no? Claro. Ahorita puedo decir que en los últimos años creo que ha subido y la participación juvenil es claramente más visible. Cuando yo viví aquí por 5 años, aquí eso no hablaba nadie y la verdad es que no era de gran interés ni siquiera. Bueno, y voy a irme de los tiempos de lo que estamos hablando, cuando nosotros fuimos a New Orleans, hasta los policías nos abrazaban. O sea, no puedo creer que ustedes han hecho todo lo que han hecho y esta gente viene tan feliz después de no sé cuántas horas en autobús. Ya vamos para allá, porque esa historia tenemos que comprarla en detalle, pero algo en lo que me o sea, me relaciono mucho con lo que dices es de que el salir del país te encontraste con el país. Sí. Y yo comparto demasiado eso, en el que yo crecí como con este dilema. Por un lado de mi familia yo tenía un arraigo en Venezuela muy marcado, sobre todo muy relacionado con el estado Apure, y por otro lado venía de una familia netamente migrante, en el que hemos pasado 120 años y hemos pasado por 4 países. Sí. Y para mí aceptarme como migrante, y que el aceptarme como migrante no significa que dejes de aceptar todo lo que... Claro, lo que y bueno, y ese momento de encontrar el país fuera del país y encontrar como que lo que no teníamos, apreciar lo que no valorábamos, es algo que creo que en muchas de las historias que escuchamos acá en este podcast y que vemos de Venezuela. Pero por supuesto, cuando yo vine a los 13 años y me fui a los 18, la gente te preguntaba de dónde eres, y debo decir que yo aprendí a hablar inglés en Londres. Tuve que modificar mi inglés de Inglaterra porque sonaba, potato. Potato. Entonces, bueno, al final cambié eso, pero todavía me quedaba un acento, por decirte, pero más tenía que ver con el inglés que aprendí que con mi español. Porque me fui a los 5 años. El hecho es que la gente me preguntaba, ¿y tiene un acento? ¿De dónde viene? Y yo, en vez de decir de Inglaterra, que era bastante claro que yo todavía marcaba eso, yo siempre decía de Venezuela. Y nadie, pero cuando te puedo decir nadie, sabía dónde quedaba Venezuela. How is that? Venezuela. O sea, entonces tú le explicabas, sí, queda en Sudamérica, bla, 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 esto y que lo otro. Igualito, nadie tenía ni idea. Tenía que ser un inmigrante para él saber. Y en esa época pasaba lo de Minnesota. Sí, bueno, el fenómeno de Minnesota, sí. Que uno dice que es de Venezuela y por alguna razón, como uno pronuncia Venezuela, nos entienden siempre, nos dicen Venezuela. Sí. ¿Por qué? O sea, pero bueno, eso es otro tema que yo me imagino que en algún momento hablaremos de eso en tema. este podcast. Y hoy en día estamos en más gente sabe que es Venezuela por otras razones. Por otras razones que Minnesota. Sí. Pero, no, total. Entonces, cuéntanos qué te hizo venir en el año 2000 a Estados Unidos, bueno, eso, y cómo te fuiste quedando. Ajá. Esa oportunidad de trabajo. Y veníamos por 2 años nada más. Dejamos casi todo en Venezuela, y cuando ya estábamos a punto de irnos fue el golpe de Carmona. 2001. Exacto, ya íbamos para acá ya, o sea, 1 o 2 años. Claro. Y bueno, el hecho es que no nos fuimos de vuelta, y una cosa habla otra. Pasamos renovando visas un buen tiempo porque la verdad es que nosotros no queríamos la residencia, porque entonces te obligaba o a quedarte 5 años o ir y venir, y yo eso no estaba dispuesta. Entonces sí, la verdad es que pagamos bastante en renovaciones de visa, sencillamente porque no nos íbamos a quedar. Claro. Hasta que llegó un momento que
era absurdo, estábamos realmente limitando la educación de nuestros hijos, básicamente, Claro. porque al final no es lo mismo. Ese fenómeno que nos ha pasado muchísimo Sí. de tener una maleta hecha y otra deshecha, y eso es una historia que se comparte en muchas personas. Bueno, y en ese trayecto, mientras un poco después vamos a ver un poco en ese proceso de aceptación también de que uno se está quedando aquí en este país, Sí. y también como que verse de personas de ambos países. Ujú. Pero yendo un poco más para atrás, desde el año 2001 que empieza esta lucha por la democracia que hacíamos referencia, en el que empiezan el firmazo, el contrafirmazo, el reafirmazo, Todo eso lo hice. todo eso, las protestas, todo eso. Durante toda esta trayectoria te has convertido en una referencia en el voto de la Florida, Sí. en el que siempre, aquí por más que sea una ciudad que tiene una historia que bueno, que empieza por una diáspora, que es la diáspora cubana, que es considerada enemigo de la dictadura en Cuba, que lo llaman los gusanos, todo esto, tenemos esta Sí. historia compartida muy... Yo soy mitad, yo soy cubano-venezolano. Cuéntanos cómo te empiezas a involucrar en el tema del voto y en la participación ciudadana venezolana aquí en la Florida. Sí, básicamente creo que fue en el referéndum y luego, sí, empecé con el referéndum y terminé, es que he hecho tanto. Después entonces hubo una cuestión con el registro electoral. Yo tengo una memoria de tiempo Las elecciones del terrible. 2006. Las elecciones del 2006 fueron en Coconut Grove, fue un desastre. Yo era testigo en ese momento, pero de nuevo, el cónsul no tenía personal, porque de nuevo, por más de que en ese momento no habían 19.000 inscritos, eran como 12.000. No podía manejar eso realmente, o sea, y entonces no estaba claro de que si era antes te dejaban votar con pasaporte, te dejaban pasar a votar con pasaporte, si la cédula estaba vencida o no estaba vencida, entonces empezaban a poner trabas en las puertas, entonces llamaron a un grupo de abogados para que vinieran a sentarse afuera y a hacer reclamos, tú sabes, sustentados, que no me dejaron votar por tales cosas, y básicamente yo me concentré en la parte del registro electoral, porque me parecía vergonzoso. Tú ibas cualquier día al consulado de Miami, cuando estaba abierto, esa broma estaba con colas hasta abajo, y ahí tú preguntabas, ¿usted se está registrado en electoral? ¿Usted se registra? Y nadie lo hacía. ¿Y era porque estaba cerrado o estaba abierto permanentemente como está supuesto? Estaba abierto permanentemente y eran unas planillas esas con carbón, papel carbón, y te daban una copia. Yo tengo la mía. ¿Y por qué, entrando. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Era que la gente pensaba que iba a votar en Venezuela? Este concepto de que el voto aquí no cuenta, ¿por qué crees que no? No sé qué decirte. Yo de verdad yo trato de pensarlo y mira, logramos que, y ojo, de esto no fui yo sola, cantidad de voluntarios consecuentes y que lo han hecho por años y que realmente es gente maravillosa. Eso no es, pero en mi caso, como me estás preguntando a mí, logramos que el cónsul nos diera 2 pisos, y me dijo, si usted trae los voluntarios, pues yo le doy los escritorios. Y bueno, ahí fuimos, y entonces era a mano, tú le entregabas no sé qué, papel carbón. Y así fuimos, y el hecho es que solo llegamos a 19.500. Y eso hasta el 2012. Sí, Okay. hasta el 2012. Claro. Y ya había muchísimo más gente que esa. Y hicimos o forzamos al consulado a hacer jornadas en Orlando, jornadas en no sé dónde. Y por supuesto después de 2 jornadas fallidas, porque iban 10 gatos. Así. Él no hizo más. Ahí la traba más grande que se conseguía en ese momento es que la gente no tenía cédula y no había cedulación. Okay. O sea, yo te digo, tú eres un argentino y si te pierdes la cédula, vas al consulado argentino y te sacan tu cédula de identidad. Te dan tu identidad, lo que ellos llaman Saca tu cédula. saca Sí. tu cédula. Te la dan, pues. O sea, es tu identidad como argentino, es tu derecho tener eso. No es el pasaporte, es la identidad. Como argentino igual. En Venezuela yo creo que es de los pocos consulados que nunca ha hecho una cédula de identidad.
no hacían eso. Nosotros en el capítulo pasado de este podcast estuvimos hablando con María Cristina Sarmiento, en el que ella nos da todos los argumentos legales en el que sabemos claramente que la cédula y la identidad es uno, un derecho, y segundo, es una meta de desarrollo sostenible. Claro. Es la meta 19 de las ODS de las Naciones Unidas. Y bueno, eso que dices que está muy marcado en nuestra trayectoria. Pero bueno, cuando tú hablabas o sea, tomaste ese tema del registro electoral. Bueno, porque obviamente venían elecciones. Entonces, cuando no habían elecciones, pues era el momento tú sabes, de pullar a la gente y decir, bueno, uno podría lograr, y si hubiéramos hecho una diferencia en esa época, porque en esa época hubiéramos, o sea, al final mundialmente terminó en 101.000, y eso es empujando, ¿no? Para que la gente ahorita un poquito más, pero 101.000 era el cierre ese cuando, whatever. El hecho es que no sé qué decirte, yo sí creo que hubiéramos hecho una diferencia. El voto era un chiste en el consulado. Antes de yo llegar, todos decían, no, hombre, es un desastre. Era como un chiste, realmente. Y nadie iba, entonces el cónsul no hacía nada. Decía, ¿yo qué voy a hacer con qué? Claro. Entonces ahí fue agarrando calor entre que la gente que se registró y obviamente, acuérdate, no, el social media no era lo que es hoy en día. No se le llegaba así a la gente, había que dar todavía rueda de prensa y había que tal, la información no le llegaba a todo el mundo, y con todo eso no me preguntes cómo, pues se logró motivar a una cantidad de gente. Te digo, al tipo en Coconut Grove se le fue la cosa, y es más, o sea, a él le pusieron no sé cuántas miles de multas por no haber previsto que el tráfico se iba a trancar, que la gente iba a hacer colas kilométricas, que la gente se iba a empezar a llegar a las 5 de la mañana, en fin, se le complicó la olla al cónsul. Y bueno, en fin, bueno, nada, y yo después de esa elección, que solo pude ser testigo, dije, más nunca, esto no puede pasar más nunca. Y bueno, y hablas de que fuiste testigo y ahí pasaste a tomar este tema del registro electoral como tu bandera. ¿Qué tipo de institucionalidad tenías? O sea, como que ¿con qué grupo estaba? ¿Había un grupo de la sociedad civil que se organizaba en el que Beatriz empezó a encargar del registro electoral? ¿O eran individuos de la sociedad civil que tomaban como eran que liderazgo? Individuos. Bueno, estaba también Súmate, estaba la gente que hizo el referéndum, exacto. Pero ellos estaban en Venezuela y era puntual cuando habían ese tipo de eventos, ¿no? No estaban en el exterior, entonces sencillamente era eso, peleando con el cónsul y bueno, una gente que ya estaba ahí, entonces se hizo una rueda de prensa, armamos un escándalo, ¿tú puedes creer que no dejan registrar? Y entonces el señor tenía que salir a dar contra una cosa que yo mañana estoy abriendo un piso para que no sé qué. Y bueno, era sencillamente jalando gente voluntaria, claro. Era jalando gente. No, y esa historia también la comparto muchísimo. Yo era un estudiante en el año 2006 y muy frustrado que no podía votar porque no me registré y estaba con esa mentira mental, en el que, bueno, voy a votar a Venezuela, pero era un gasto y era el tiempo, uno estaba normalmente en finales, yo me fui a la embajada a ver qué podía hacer. Y ahí conocí a este grupo que se llama Lucha Democrática, que ellos eran los testigos en ese momento, en el año 2006. Y bueno, empezó esa amistad, empezó a crecer y después fuimos creciendo en el que los testigos se lo hacíamos y hasta las últimas elecciones éramos quienes montábamos la logística para esos días, quienes llamábamos a la gente para que se registrara, de las Carolinas, de todo esto. Y bueno, es como que esa sociedad civil que lo ves en los diferentes centros, claro, que hemos pasado. Claro. Y bueno, prácticamente como que a lo que iba de la organización de la sociedad civil, como que vemos esos espacios como compartidos que poco a poco claro. O sea, no querían hacernos respetar nuestros derechos y la sociedad civil como que se llenan, claro. se fue llenando. Bueno, para el Parlatino, que aquí es el único que se votó aquí. En el 2010. Sí. El cónsul tenía una historia, o sea, mire, señor Garría, aquí no han votado más de 10 personas jamás en un Parlatino. Y yo le decía, no, eso, mire, el calor en Venezuela con la asamblea, que nosotros obviamente no podíamos votar por eso, la gente va a venir a votar, porque le digo que además no mucha gente entiende que no puede votar por la asamblea de Venezuela. La gente venía pensando
que podía votar por la asamblea en Venezuela. Claro. Exacto. Total. Entonces, bueno, y además votar para el Parlatino era un instructivo, pero de esos, tú sabes, una larga lista de pergaminos, Yo ¿no? tengo varias experiencias Sí. en esa cola, mostrando el tarjetón Explicando. a Sí, las no, personas, no hay manera. pero no era solo Parlatino. En el Parlatino era la única en lo que no Sí. había unidad, Sí. y habían tres Candidatos. habían tres partidos vinculados a Ajá. la Fuerza Democrática, pero también votábamos por el representante indígena. Indígenas. Que se llamaba Huaycaipuro algo. Y bueno, sí. y fue el que más sacó votos. Era en el la voto. Y bueno, entonces ahí vemos, o sea, una experiencia compartida, una experiencia de crecimiento como sociedad civil que fuimos ocupando estos espacios. Pero en el caso de Miami, o sea, nosotros en Washington teníamos ese año la sociedad civil en preparación para las primarias y para las elecciones del 2012. Empezamos con un gran drive para registrar a las personas. Empezamos con un registro de 40.000 y lo llevamos a ese 101.000, que si no me equivoco ahorita está en 107.000. Tú dices mundial. Mundial, exacto. Sí. Empezamos en 40.000 y bueno, y de Estados Unidos fue como de 30 y pico a 60 y pico. Ajá. Ahí vamos a buscar la data para confirmarlo. Ujú. Pero eso fue una primera parte. Y después la segunda parte es movilizar para ir a votar. En el que en Washington prácticamente llamábamos a las personas para que vienen a Carolina, necesitas una cola, necesitas una cosa, que eso fue peanuts comparado con lo que les tocó a ustedes aquí en Miami. Cuéntanos de esa fractura, de ese cierre del consulado de Miami y cómo se empezó a organizar la sociedad aquí para esa gran movilización de Miami a New Orleans. Bueno, tú sabes que ahora que dices, cuando me estás recordando que pensaste tú la primera, yo estaba en una entrevista de radio en vivo. Cuando Pedro Vázquez, el que me estaba entrevistando, se voltea y me dice, alguien le hace así como una señal, y entonces le escribe, cerraron el consulado de Miami, y entonces migraron el padrón electoral de Miami a New Orleans. Le pone así en un papel. Y yo estoy viendo aquello y yo estoy pensando, ¿este pana es chistoso o qué? O sea, ¿eso qué? ¿Qué? Bueno, el hecho es que así me enteré. Y en ese momento me entró una rabia, eso que tú dices, pero esta gente verdaderamente le pasa el rodillo a uno, pero sin pensarlo dos veces, ¿no? Y yo dije, bueno, a New Orleans, porque me pregunto, ¿y qué vas a hacer? Yo, bueno, si es New Orleans que hay que ir a votar, a New Orleans que quiero votar. Por supuesto, había una cantidad de gente que no estaba de acuerdo con eso y que decía que teníamos que hacer unas elecciones, tú sabes, nominales o tú sabes, lo que sea, como una especie de ejercicio en Miami. No, eso no funciona. Porque te voy a decir una cosa, si una persona va y vota en New Orleans, ya no hay boicot. Si van 10, no hay boicot. Y tú no tenías por qué controlar. O cómo ibas a controlar eso que la gente, no hombre, ven a poner aquí tu huella digital en mi data o lo que sea, y después decimos que no sé qué. Ajá, ¿y de qué sirve eso? Yo dije, yo voy, y conmigo vendrán los que quieran venir, y los que no quieran venir, que no vengan al final del día. Fue difícil, porque obviamente es una hazaña. Mira, yo me senté, a mí me empezaron a escribir un gentío, no sé qué, yo invité a gente literalmente para mi casa, y no sabía, o sea, referencia X, y yo me senté y decía, mira, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las maneras de llegar a New Orleans. Y hubo una persona en la mesa que me dijo, y no habrá un ferry que uno puede ir por allá, además duerme ahí, vota y se regresa. Yo decía, bueno, eso suena perfecto, pero resulta que no hay ferries que van por adentro, pero tenía sentido. Entonces, total es que la tarea era, vamos a buscar todos los medios, desde vans hasta autobuses, hasta lo que sea. Aviones, pero sin saber, claro, y terminamos con aviones. Bueno, hablamos con líneas aéreas y nos dieron unos precios, pero los venezolanos, había una fecha tope y bueno, no aprovecharon los precios que nos dieron, que es muy difícil conseguirlo porque hay poquísimos vuelos que van a Nueva Orleans, por eso son tan caros. El hecho es que fue desde, o sea, ¿por dónde comienza? Entonces uno te dice, bueno, por lo menos yo, ¿no? Por supuesto de nuevo voy a la resistencia de otras partes, entonces no le gustan que esto, y entonces la gente dice, no van a ir más de 1.000, y yo, bueno, 1.000 me sirven, al final 1.000 me sirven. Lo que fue clave fue entender que para que voten así sea 1.000,
tienen que haber 37 mesas físicas. Y el consulado de New Orleans tenía un cónsul y 2 personas. Fue tal la laraca que armamos y como empezamos a montar de Miami para New Orleans, de Miami para New Orleans, y allá los medios ahí, social media estaba moviéndose, y entonces eso empezó a agarrar calor, que a tal punto que el Consejo Nacional Electoral mandó un avión para New Orleans con 2 rectores y un presidente de mesa para cada mesa. O sea, eran como 100 personas más o menos lo que llevaron ellos para allá, que lo han podido haber hecho para Miami, les hubiera salido más barato. Claro. Porque al final el consulado es el party planner. Busca el venue, bla, 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 y ya. Y en New Orleans también fue un venue fuera del consulado. Fue absolutamente. Un desperdicio de recursos del Estado, bueno, o de la sociedad. No, eso tuvo que haber sido el Estado. O sea, ellos alquilaron el centro de Convention Center más grande que hay en New Orleans. Tuvieron que alquilar un pedazo de esa área, después de mucho trabajo para que eso se diera de esa manera, porque iba a ser catastrófico. Pero con eso dicho, nada, y bueno, vino la MUD, y bueno, pues fuimos parte de la MUD, y gracias a eso vamos a decir que el Consejo Nacional Electoral se vio obligado a entenderse con la otra parte, la otra tarjeta, ¿me explico? A mí me había ido súper bien con el cónsul de Miami y con todos los que he trabajado, porque al final yo no estaba... Yo no insulto a nadie, o sea, no es cuestión de partidos en ese momento, tú quieres registrar gente para que ellos escojan lo que son. Entonces, bueno, uno pues se llevaba bien, porque además a ellos les interesaba, salían así como, hicimos una jornada de registro con toda esta gente, no sé qué, y se veía eso full y no sé qué, le quedaba súper bien eso, ¿no? O sea, era un cónsul eficiente. Y a mí me funcionaba también, o sea que yo era parte de la sociedad civil como éramos todos los voluntarios. Claro. Cuando llegó la MUD cambió el ecosistema, porque ya no era nada más la sociedad civil, sino los políticos interesados en qué sé yo qué cosa. Claro. En lo que sea que ellos estaban interesados. Entonces ahí era, esa parte fue la... Claro, la más bueno, y eso es que habría que averiguar un poco mejor de cómo juegan los partidos políticos en ese tipo de cosas, y a veces ves que en nuestro entorno se trata de ser todo, se trata de ser el técnico, el político, el que hace campaña y todo al mismo tiempo, y bueno, y hay que cada quien tiene un rol y hay que aprender a buscarlo, y cuéntanos un poco de cómo tú tienes una trayectoria que tienes este gran conocimiento logístico. ¿Cómo crees, o sea, cómo ha sido la experiencia en transferir ese conocimiento logístico a los nuevos grupos de voluntarios en experiencias tanto para entrenar para tu grupo de voluntarios en el 2012 y en elecciones anteriores, en elecciones posteriores o actividades posteriores? La verdad es que en cada elección puedo decir que hay un número de gente que si se voluntaría, o sea, yo mando un correo masivo y la verdad es que yo no uso la data para nada, entonces a mí tengo así como, tenía un porcentaje del 90% de respuesta. Y si la gente que tenía ya experiencia se metía, me servía enormemente para la gente que no tenía. Entonces yo hacía grupos en diferentes zonas de Miami, por decirte Kendall, lo que sea, Hialeah, de Key Biscayne, Brickell, lo que sea, diferentes zonas de Miami, pero 6 o 7 opciones. Durante la semana y los fines de semana se hacían talleres y se le entregaba un manual si quería ser miembro de mesa o testigo, sirve igual, porque los testigos los escogen los partidos, pero dentro de una lista de gente que ya está entrenada. Claro. Y la gente que está entrenada, dentro de todo, hay la variedad de todos los partidos al final, ¿no? Claro. El hecho es que siempre hay un entrenamiento, siempre hay. Mismo el 16 de julio tratamos de hacer un entrenamiento, pero cuando nos avisaron, la verdad es que no hubo manera de hacerlo en físico, porque era gente que iba al sitio. En Washington nosotros hicimos entrenamiento físico. Pero nosotros hacíamos... un centro mucho más pequeño. 2 por semana y 2 por fines de semana. En camino para el 2012. Señor. Bueno, y eso es un material que ya está creado, existe. Absolutamente. Que no hay que reinventar de cero. Te voy a decir de lo bueno del material.
porque el voto es manual, ¿no? Tenemos que aclarar, pero por si acaso alguien tiene la duda, el voto en el exterior siempre es manual. Siempre. Ha sido siempre. Siempre ha sido manual. No ha cambiado. Máquinas aquí no existen. Yo me presenté en New Orleans y el cónsul me bajó así, pero así, por la camisa. Me bajó por el ascensor y me dijo, salga del edificio. Esa fue las 4. Y cuando yo salí del edificio, yo dije, santo Dios, esto va a ser un desastre. Pues yo le dije, yo vengo a ofrecerle un grupo de voluntarios que han trabajado con el cónsul de Miami. Claro, desafortunadamente la MUD tuvo, whatever, usted es MUD y no sé qué, bueno, que al final legalmente me ha tenido que haber recibido, porque tú recibes a las dos partes, ¿no? Es así, eso es un hecho, o sea, por ley yo le debía haber dicho, mire señor, pero fue mi primer encuentro con el pana, ¿no? El hecho es que me bajó para abajo, bueno, me sacó del edificio. Para resumirte el cuento, yo eso de que sabía que era en el Convention Center, entré como perro por mi casa, le dije al señor, yo vengo aquí porque nosotros tenemos un grupo de voluntarios que hemos siempre ayudado en las elecciones venezolanas que vienen ahorita dentro de 2 meses. Ah, sí, cómo no, y el señor me enseñó, y literalmente no era más grande que este espacio. ¿Eso es todo lo que han alquilado? Sí. Y bueno, para resumirte, escribí una carta y me recorrí toda la ciudad de Miami diciendo, el 7 de octubre van a venir cerca de 10.000 venezolanos en autobús de New Orleans, perdón, cerca de 10.000 venezolanos, yo hinchando la cosa, ¿no? Y esperando que fuera, pero casi llegamos. Pero bueno, el hecho es que cerca de 10.000 venezolanos, y por lo que yo vi hoy, el Consulado de Venezuela, con quien no tengo ninguna comunicación, para aclararlo, no tiene prevista el área que se necesita. Fui al Better Business Bureau, fui a todos los handicaps, no tienen por dónde entrar ni por dónde salir, van a venir autobuses, aviones, o sea, todo lo que se me pudo haber ocurrido decirles iba a ser caótico para estas ciudades, y los reviews y la prensa está muy encima de estas elecciones. Cuando yo empiezo a entregar todo eso, en algún momento me empieza a llamar gente de prensa y yo les empiezo a decir, no, estoy en esto, porque imagínate. Entonces, fui a la ciudad, ahora que me acuerdo, entregué, y la asistente porque los consulados no atendían el teléfono a nadie, ni a prensa ni a nadie. Ellos no atendían. Entonces, la asistente del mayor, ella me da una así como, bueno, aquí tienes mi tarjeta por si acaso, no sé qué, yo le dejé la carta. Entonces, yo salgo para afuera y tomo una foto de la tarjeta del asistente, porque al final no es su celular. Y empiezo a mandarle a toda la gente de prensa que me estaba preguntando cómo hago para comunicarme con el cónsul, cómo se sabe cuál es la logística, dónde va la prensa, quién nos da la identificación. O sea, había miles de preguntas y no se sabía qué iba a pasar. Y yo les compartí el teléfono de la amiga. Yo creo que en más o menos 1 hora, bueno, o sea, la señora dijo, esto va a ser caótico. Cuando ella se dio cuenta de que las abejas van al panal y la prensa no para. Y ese es el tipo de cosas que pasa en la creación de coaliciones y en la creación de... ¿Quién se hubiese imaginado que las instituciones de New Orleans se iban a convertir en pro de nuestra causa democrática? Absoluta. Bueno, ¿Quiénes iban a pensar que los policías de New Orleans te iban a dar abrazos y te iban a facilitar? Bueno, y para hablar del manual, regresando a tu tema, me llamaron y después de que 1 hora de prensa, el teléfono tranca, abre, me llamaron y y además la carta que dejé tuvo movimiento dentro de todos los departamentos, porque pasé 4 horas dejando una carta en cada departamento. El hecho es que, para resumirte, cuando ellos me llamaron, me dijeron, vamos a cerrar a las 6 de la tarde, que creo que es la hora, 5:30, y queremos que usted esté aquí a las 7. Para resumirte el cuento, yo dije, ¿cómo les muestro a esta gente? Con el manual, el famoso manual del que estás hablando. Entonces yo tenía el manual, mentira, lo imprimí, porque no lo tenía conmigo, y les mostré el layout de cómo iban las mesas, y que habían 5 personas sentadas en una mesa, 2 testigos a los lados, una urna al lado de la mesa. O sea, para cada mesa tú necesitas un espacio X, y eran 37 mesas, y para eso necesitas una circulación, y el manual lo tiene, pero
pero con flechita. Tú entras por aquí, sales por aquí, agarras tu boleta aquí, te pones detrás de los cartones, ese es otro espacio, y luego vas y pones tú. Cuando ellos se dieron cuenta de que eran 37 mesas y que el espacio, y que había una circulación, y que había que... Bueno, el manual funcionó, y el señor tuvo que obligatoriamente alquilar el espacio para... Yo se los dejé, obviamente. Para ellos eso fue la Biblia. Claro. Pero la Biblia. No, y eso es la importancia de no solo saber. Tener ese tipo de cosas, saber, y también de hacer una o sea, esto es algo incremental, en el que todo proceso, toda logística es algo que va incrementando, va mejorando con el tiempo. No podemos estar brincando de una rueda de hámster en otra rueda de hámster y bueno, yendo de evento en evento. Cuéntanos cómo, bueno, antes de hacer esta pregunta, algo que a mí, yo me acuerdo en el año 2012, que bueno, todos estamos muy metidos en esa campaña, tenemos esa esperanza, y el romanticismo que existía en esto, y yo me acuerdo de las cosas que el día antes de las elecciones a mí más me emocionó, era ver los autobuses, era ver los aviones, era ver ese anhelo, esas ganas de votar, esas ganas de votar, en el que también dices, oye, estamos acá, como que se está mostrando ese mensaje, y la gente de Caracas decía, wow, miren esto que están haciendo acá, esta gente que vota 14 horas, yo tengo mi centro aquí al lado, también voy a pelear con capaz que mi lucha sea un poco, vaya por un poco más porque capaz me toque salir o lo que sea, pero que la gente de afuera no los ha olvidado. Cuéntanos un poco de cómo te sentiste tú cuando viste el gentío allá y... Sí. No, es que yo te voy a decir una cosa, nadie que que trabajó en cualquier posición, porque además teníamos franelas de voluntarios, 7O, y estaban por todos lados, la gente iba a votar, los jóvenes de voto donde sea, es que nadie, que así fuera que sirviera agua, o que lo que sea, ayudar a los mayores, lo que sea, es que no hubo nadie que, mira, después era así como una especie, mira, a mí me reconocía gente en el Publix, y la señora en la cajera del Publix, usted está en New Orleans, porque... Y gracias a usted. Y, o sea, las colas eran a las 5 o 6 de la mañana, pero yo no te puedo explicar. Bueno, la ciudad empezó a traer que si agua, café, no sé qué, y esto, para que la gente no se desmayara, no, whatever, claro. Porque estaban desde las 4 de la mañana ahí en cola, o sea, era realmente... algo, mira, la gente salía llorando. Igualito pasó el 16 de julio. Hubo mucha gente. Para allá iba mi próxima pregunta. No, exacto. Y partimos de ahí y bueno, pasaron 4 años de lucha y todo de nada, esto. Pues. Bueno, porque nos están inscribiendo. Claro. Eso es un hecho. Que es parte y parte. Hicimos varios tryouts. Era parte de pero también veíamos que había un bloqueo sistemático a que no pudiésemos registrar. Y el 98% del voto en el exterior es oposición. Y lo hacíamos, bueno, nosotros en Washington hacíamos que cada vez que mandábamos una persona como una vez a la semana a preguntar por el registro electoral, y siempre estaba cerrado con todo y que tiene que estar abierto permanentemente. Pero háblanos de ese ímpetu, esa emoción una emoción de esa experiencia del 2012, cómo crecen la experiencia y cómo de ahí parte también, se podría argumentar que de ahí parte lo que ya lo fue. Bueno, después regresamos nosotros a New Orleans en marzo. En marzo del 2003, exacto. Que fue en abril. En abril. 14 de abril. Sí. Ajá, que yo pensé, no, esta sí, o sea, esta no puede venir más gente, o sea, de verdad que no puede. Y en la primera, el 7 de octubre, fueron 8,000 y pico de personas, y en la segunda 6,000, casi 7,000. Que yo, esa sí fue así como que, wow, la gente es demasiado, o sea, de verdad. Y si se acuerdan, en la primera obviamente tenemos todos los videos, porque fue obviamente una primicia, ver esos autobuses y todo eso, pero para la segunda vez fue como un torrencial que cayó en New Orleans, y unas lluvias que las personas estaban afuera, vuelos se retrasaron, fue un caos logístico también. Y con todo eso... Bueno, el caos logístico lo generó el cónsul. Y las externalidades, el clima, la lluvia. Bueno, sí, pero no era necesario hacer que la gente se empapara. El caos logístico lo generó el cónsul, porque le dio orden, porque él temía por su vida, y le dio orden a los policías de que los autobuses no se podían parar
o sea, a dejar a la gente. De nuevo, porque es que hay que saberlo. Los autobuses llevaban a la gente a New Orleans corrido, dejaban a la gente, y por ley, una persona que ha manejado más de 10 horas corrida a tanta gente, un autobusero, tiene que check-in en un hotel, le sellan, dormir 8 horas, y le tiene que volver a sellar su cosa, y es ahí cuando él se puede volver a montar en el autobús y venir a buscar a la gente. Es decir, él deja a esa gente por 8 horas en el sitio. Cuando estábamos en el otro centro, la gente podía caminar a sitios de comer. Eso es antes de Uber. Eso es antes de Uber. El hecho es que estos autobuses llegaron de madrugada. ¿Y cuál era la opción? El cónsul que se queden en los autobuses hasta que, pero déjenlo que se acerquen y que la gente llegue al techo. No hubo manera. Entonces, como todo tiene que terminar siendo forzado de esa manera, porque si cada hora que el conductor se quedaba ahí con la gente en el autobús era una hora más, agregándole las 8 y cuando regresaba la gente. Mucha gente tenía que trabajar el lunes. Claro. ¿Tú entiendes, no? Se fueron directo. O sea, se fueron directo. El hecho es que esa gente, yo forcé, o sea, menos mal que habían suficientes ponchos que fueron donados, y yo forcé a todo el mundo. Es más, la gente, de nuevo en la televisión subía, mira, aquí hay un problema, si este señor no los deja aquí, ahorita, aquí, porque no los dejan acercar, había gente en silla de ruedas, o sea, tú no te imaginas. Y con todos los voluntarios, entre paraguas y ponchos, bueno, algunos cargaron mujeres porque los charcos eran torrencial. Entonces el cónsul viene luego y me reclama, señor Arriba, ¿usted por qué no me dijo que esa gente se tenía que acabar? Pero, pero ¿cómo se lo digo? Yo se lo dije a su asistente, a su otro asistente, al que estaba en la puerta, el policía, a todo el mundo. Pero como usted no se deja hablar, pues a mí no me venga a reclamar, la culpa fue suya, porque la verdad es que le quedó feísimo. Porque la gente, literalmente empujamos la puerta para adentro, y sí, gracias a Dios. Como dicen, karma. El hecho es que tuvimos que meter a toda esta gente empapada, mayor, con aquel frío. Y entonces él tuvo que quedarse con la gente ahí y darles algo de tomar y un café y una cosa. Me explico. O sea, terminó siendo una cosa, pero por necesidad de él, es lo que te quiero decir. Pero la gente no le importaba. O sea, era una cosa de verdad fantástica. O sea, pero fueron 6,000 y pico de personas. Nosotros salimos de ese centro porque en New Orleans ellos cerraron las cajas. Yo casi fui presa por esa broma con otra gente, porque la gente no se quería ir sin contar los votos, y entonces yo dije, bueno, si se queda uno me quedo, nos quedamos todos, porque al final mejor acompañados en cárcel que un solo mugshot. No, para resumirte, en New Orleans el cónsul dijo, es demasiado tarde, no vamos a contar los votos, voy a cerrar las cajas, y yo dije, over my dead body. Pero eso es una norma yo que lo sé. Lamentablemente, o sea, que hay una norma que dice que para el voto del exterior, y bueno, eso es algo que te pone a relacionarte con algunas leyes que están pasando en este país, que han generado también bastante controversia, pero no entraremos en ese tema. No. En el que hay una ley, hay una norma que dice que los votos en el exterior no se pueden empezar a contar sino hasta que sea el primer boletín en Venezuela. Y nos tienen ahí esperando, pasando frío. Y en Washington, bueno, no tradicionalmente, ahorita están en la nota que ellos hacen las elecciones cuando les da la gana, pero tradicionalmente las elecciones presidenciales siempre han sido en el mes de diciembre, o en el mes de invierno. Algo que a mí bueno, que lo hice yo en el año 2006, es que nos quedábamos ahí afuera esperando porque se contara el voto hasta las 1:01, esperando ahí afuera para que den los resultados y para defender el voto ahí, que es algo que hacía la gente. Claro, pero en este caso él necesitaba los voluntarios para contar los votos. También. Porque no es que es el personal del consulado, es que al día siguiente, o sea, tuvimos que volver. Pero, y ahí en New Orleans tuvimos un problema, porque había un avión que se llevaba miembros y testigos. Claro. Que no pudieron contar los votos. Pero bueno, los de New Orleans, como los que vivían allá, que eran voluntarios y trabajaban en esa organización, se fueron al día siguiente. Pero casi fuimos presos porque que me llamó tanta gente que, o sea, no lo haga, del mugshot, no sé qué cosa. Y es un misdemeanor. Bueno, para resumirte el cuento, no fuimos presos.
tuvimos que dejar que no sé qué, la gente de la seguridad del City of New Orleans vino y tú sabes, eso va a estar resguardado. Y yo, tú no conoces a esta gente, pero bueno, para resumirte, no hubo opción y se contaron al día siguiente. Pero en esta segunda vez, en mayo, él se dio en abril. Sí. Ay, yo había hecho marzo, ¿verdad? 14 de abril, ¿verdad? Sí. Casi el día de los enamorados, no mentira. El hecho es que él dijo, no me voy a pegar porque él sabía que toda esa gente nos íbamos al día siguiente. Él dijo, yo no me voy a pegar ese conteo ni a palo, nos quedamos ahí. Salimos a las 3 de la mañana, para que usted lo sepa, de esa contada, pero la contamos ahí. Todo el mundo estaba mucho más feliz con eso. Mira, nosotros en Washington, y vimos que ese boletín fue muy ajustado. Sí. Me acuerdo, nosotros salimos directo del conteo a mandar el acta a la sala de totalización, sí. Dado que, o sea, también con toda esta narrativa del voto del exterior, que el voto del exterior es simbólico y toda esta cosa, con esa edición tan ajustada dijimos, aquí podemos tener un chance. Y fuimos para allá y mandamos eso lo más rápido posible. Sí, yo sí creo que 100,000 votos hacen la diferencia. Aquí 11,000 le hicieron, así que yo creo que todos los votos cuentan. Exactamente. Y eso no puedes. Y eso es un tema que ha causado, es una narrativa que, ¿cómo te sientes tú sobre esa narrativa de que el voto en el exterior era simbólico y ahora es que dicen? Bueno, yo sé que antes de que yo llegué dicen que era una guachafita, pero después de que la gente se organizó y se mostró interés para que eso es una falacia lo que está diciendo. Eso no sabe quién sea que esté diciendo eso, porque realmente no vio cómo éramos de meticulosos y de vigilosos y de todo, y no es por nada, pero nada más que los 19,000 y pico de Miami cambian una elección. Si hubiera alguna cuestión por decirte, de pena con los chavistas, pero no existe. Yo sé que es que el problema son los chavistas, pero definitivamente, o sea, 20,000 votos cambian y 100,000 lo cambian for sure. Claro. Y hoy en día, en el exterior, bueno, porque somos un número más grande, ciertamente, sí. Pero si no contaban antes, ¿por qué van a contar ahorita? Porque son más. No, really. O sea, el peso de contar lo teníamos nosotros antes, como tantos ahorita venezolanos, que ahorita son más. Sí, es verdad. Ojalá todos quieran votar, porque de repente hay muchos que te dicen, no me interesa. Bueno, también tienes que yo quisiera hablar un poco también de la experiencia de 2017, pero tiene unos otros retos que también lo tenían las personas acá, en el que también te dicen de que la población que está migrando, ahora también hay mucha población muy vulnerable, pero aquí también tenías que había personas vulnerables en el contexto de Estados Unidos. Habían personas que sacrificaron días de trabajo, días que valen oro. Y aquí se trabaja de lunes a lunes. Y se trabaja de lunes y se fueron para New Orleans sus 14 horas en un autobús. Bueno, sí, 14 de 14 de vuelta. Sí, señor. ¿Más las 8? O sea, como que no hay argumento para decir que... Y se cuenta con el know-how. A mí me pasó, ahora que tú lo estás diciendo, que varias personas vinieron a decirme, oye, lo más importante de esta hazaña de ustedes, la travesía, o no sé cómo lo llamaban, es porque le das ánimo a los venezolanos en Venezuela para votar. Yo te digo, eso para mí es un insulto. Para mí es un insulto. O sea, si aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo, yo he dedicado años de mi vida para que el voto valga, para que la gente se registre, para que haya mayor peso, etcétera, para que venga alguien a decirte, tú sabes, así como sí, es chévere, porque la gente de allá se va a animar con eso. Y no sé cómo, o sea, eso es así como que tú eres la decoración tú sabes, las bombas, se va a ver más bonito. Eso es un insulto para todo el que hizo eso, ¿no? Al final del día, y el que sea, el que trabajó, el que pagó su pasaje, el que, bueno, no te imaginas, hubieron cantidades de caravanas de vans, al final no quedaban más autobuses y la gente empezó a alquilar vans y eran
caravanas de 5 o 6 vans, de gente que lideró eso también. O sea, es que realmente decir eso. Claro. No sé qué decir. Es algo, o sea, diría que son los venezolanos que más trabajo han pasado para poder votar. Que bueno, que ahorita tenemos un nuevo reto con esta situación en la que vemos que hay 7.6 millones de venezolanos alrededor del mundo. Y bueno, y hablando de eso, hablando de logística, hablando de capacidad organizativa, entonces tenemos el caso del 2017, el caso de la consulta soberana del 16 de julio, que bueno, yo fui también el director del centro de Washington. Obviamente no son 120,000 o 160 que fueron aquí en Miami, sino estamos preparados para una elección de 1,000 personas, 1,500 como máximo, y nos llegaron 4,300 personas en el que estuvimos todo el día imprimiendo papeletas, dando vuelta por acá, dando vuelta por acá. Yo no me moví del piso donde estábamos votando, y en ese momento tenía el celular que te contaban los pasos. Y bueno, o sea, para que me conozcan, yo era la persona más atleta en ese momento, ni no soy ahora, pero ese día llegué a 28,000 pasos y sin subir escaleras, sin moverme de un piso de un edificio, que fue en la Universidad de George Washington. Pero sí, fue un día que fue mucho trabajo. Cuéntanos qué fue esa experiencia aquí en Miami, en el que fue una elección que montamos en 2 semanas prácticamente. Bueno, la verdad es que cuando a mí me lo propusieron, quedaban 8 días. Y yo te digo que yo pensé que esto es físicamente imposible. Bueno, no dormí. Por 8 días. No dormimos. Por 8 días. Pero la verdad es que el universo siempre conspira a tu favor de alguna manera, y todo el que yo inicialmente dije, bueno, esta persona me ayudará a conseguir, porque la idea de conseguir sitios, sí, a mí me parece, opinión personal, y yo creo que mucha gente podría acordar, cuando tú vas a hacer una elección, vamos a llamar esta elección del 16 de julio simbólica, ¿verdad? Porque todos sabíamos que, bueno, ¿quién iba a hacer algo con eso? No había un contrincante. Exacto, era la oposición, ¿no? Tú dices, bueno, al final del día, tú sabes, no sabes cuánta gente se va a animar para eso. Pero en ese caso, la broma fue así como que prender un tumbarrancho. O sea, fue una cosa así como que yo a la gente que le pregunté y ¿sabes? Bueno, que lo que te iba a decir es que a mí me parecía que se iba a ver muchísimo más serio, porque dentro de todo es una elección y de alguna manera tú le tienes que dar alguna seguridad a esa persona que va a votar, que su voto de alguna manera va a quedar, tú sabes, registrado, y su boleta es la que es la boleta, y el proceso es el debido. Porque si tú divides 100 personas aquí, 100 personas en la otra quincalla, y que María la haga en su tienda y que el otro lo haga no sé qué, y hay, tú sabes, la guacharaca esa que nos gusta a nosotros los venezolanos, porque tú vas a la tienda de María, te pones a ver las cosas y además votas, y te quedas hablando con alguien que te conseguiste, ¿verdad? Bueno, un centro electoral, en principio, no es esa guachafita. Esa guachafita es afuera del centro, pero no adentro. O en la casa. O en la casa. Esperando las baranditas del CNE. O en cualquier sitio. Lo que yo te quiero decir es que lo ideal es aglomerar, hacerle fácil a la mayoría de la gente. En el Doral habían 2 centros y no se dieron abasto ni siquiera. Porque mucha gente de Weston quiso bajar para acá en vez de haberse ido para la que había ahí en Fort Lauderdale, que le quedaba bastante igual. Dado el tráfico que se generó aquí en el Doral. Pero bueno, con eso dicho, yo pensé que era lógico instituciones o grandes venues para realmente hacer porque además, ¿cómo predecías cuánta gente te iba a venir a votar? Porque ya podías votar con pasaporte y bueno, yo tenía un equipo nada más con todo el impreso, el material impreso, para pasarlo de un lado a otro de los centros, y para llevar y replenish todo el día en los centros electorales. Entonces, al final, ¿cómo sabías? Bueno, el hecho es que todos se llenaron, y aquí fueron 120,000 en el Tri-County, no fue nada más Miami-Dade.
En Florida fueron 150,000. Claro. En aquel momento, obviamente, esto siendo, nada más tenías que llevar el documento y se hacía el registro manual. Tenías que llevar el documento. Tenías que llevar un pasaporte o cédula. Claro. Y en algún momento dijeron partida, y yo acepté partida. Claro, ok. En una mesa aparte. Okay. Yo puse una mesa aparte para la gente que tenía partida de nacimiento, que era su única identidad que tenía, traía su identidad, cuadra el nombre, usted nació en Venezuela, esto y que lo otro, y te mostraban en el teléfono el registro electoral, claro. O sea, de la foto. Y para prevenir prevenir que no se anulara alguna otra mesa mezclada con gente que tenía el pasaporte o la cédula, ¿verdad? Yo puse una mesa aparte para la gente que tenía otro tipo de identificaciones. La gente lloraba. Tú no sabes las gracias que te daba. Había gente que tenía años aquí, nada más con la partida de nacimiento, y lloraba de la emoción. Bueno, si luego allá en Venezuela, los que estaban a cargo de eso decían que mejor no compartida, bueno, ya se dieron su momento, uno le dio la oportunidad, pero no se anuló ninguna mesa, ningún centro, ningún nada, ¿no? Bueno, y pensando en esta experiencia como esta experiencia creciente, o sea, una experiencia incremental, y que esa experiencia vamos aprendiendo cada vez más, se cuenta con ese manual, claro, que se menciona, se cuenta con esta experiencia, y bueno, por esta conversación que estamos teniendo, se podría identificar que un reto de ese 16 de julio es que no sabías quién iba a votar para cualquier centro. ¿Crees que se cuenta con las herramientas para calcular eso y planificar eso con 6 meses en una eventual primaria si se cuenta con el voto en el exterior? Bueno, si no se empieza hoy, 10 horas al día, hasta que llegue el día, yo lo veo bien difícil. Okay. Dentro de una parte de logística física, pero si se cuenta con apoyo, en que parte del registro sea digital y que la gente pueda votar con su pasaporte y su cédula, y que la gente de repente, no sé qué otra opción le pueden dar a la gente, si partida de nacimiento o no sé cuáles son las reglas, la verdad es que ahorita no sé cuáles son las reglas, pero no me puedo, o sea, la verdad es que yo no sé cuántos millones de venezolanos hay o cuánta gente hay en los Estados Unidos. Lo que sí creo es que vas a tener una participación, yo creo que bastante importante. Aquí, si el 16 de julio fue lo que fue. Sí, aquí de 2017. Exacto. Pero yo te voy a decir la verdad. Eso hay que comenzarlo desde ya. No, un mensaje importante, y es un mensaje que bueno, se tiene que comunicar y que todos tenemos que yo no sé qué piensas tú de qué posibilidad hay. Yo no soy el entrevistado. No, bueno, pero dame tu parte. Sí. No, totalmente, eso es una discusión que hay que tener, y eso es una discusión que hay que explorar las diferentes herramientas, pero también pensando en qué herramientas existen domésticamente, localmente, y pensando también de la importancia que ha ganado el voto venezolano acá en Estados Unidos. Okay. ¿Qué lecciones tú crees que se pueden tener de cómo se han movilizado los venezolanos para los procesos electorales aquí en Estados Unidos? Yo creo que con muchísima responsabilidad. O sea, por lo menos toda la gente que yo conozco. Oye, yo no sé cuánta gente entiende en Venezuela. El que no vota aquí no sé si lo entiende, pero hay que hacer una tarea, yo no sé tú, pero minuciosa en cuanto a tu boleta electoral. Porque no es nada más el presidente de la República, es que votas por propuestas que tú ni siquiera sabías que existían. Y por cambio de jueces, y por cambio de aquello, y por... La broma es una tarea. Y realmente, si tú no te sientas y haces tu due diligence, bueno, pierdes... A mí me da yo me puedo morir antes de no llenar una cosa, porque para algo tengo la responsabilidad de hacer el due diligence. Entonces, bueno, sí, puedes nada más votar por el presidente o por lo que sea que vayas a votar, pero aquí la boleta electoral es realmente... Tú sabes, de trabajo. Yo le dedico por lo menos 3 o 4 horas a eso. Claro. Y todavía I go back. Y entonces reviso, y esta persona, ¿sabes?
Porque uno no conoce a toda esa gente, ¿no? O sea, para mí es una enorme responsabilidad y un privilegio, la verdad es. Pero yo, así como yo, te digo, a mí me han invitado grupos de amigos venezolanos que han trabajado conmigo en las elecciones de Venezuela. Tú te ocupas de hacer el due diligence de esta área y yo hago el de este, y luego conversamos y... Me explico, la tarea se la dividen. Claro. Y entonces te dicen, yo conseguí que está apoyado por no sé quién y por el otro, y que logró esto A, B y C. Claro, voto informado, voto colaborativo en el que se bueno, te dicen ¿no? sencillamente los buenos y los malos y los quienes lo apoyan y no, bueno, nadie dice vota por este o por este. Claro. Sino te dicen, estas tres hicieron cada uno, o sea, claro. Hacen la tarea y son todos venezolanos. Yo te digo, todos. O sea, te puedo dar sus teléfonos. Son gente que mandan unas guías. No. Te llaman. La gente que tiene, porque además es por zona, ¿no? La gente que vive cerca de ti. A mí me han llamado varios grupos. Entonces te dicen, mira, somos 5. ¿Alguien se va a ocupar del no sé qué, de los jueces o de las propuestas o esto no sé qué? Necesitamos a alguien en esta otra sección. Y entonces compartimos. Vale, ok. Entonces tú pones todas las... Son los famosos, los phone banks. I don't know what they're called, pero, o sea, lo puedes leer en Ballotpedia o whatever thing you want, pero te pasas horas realmente puedes ir y venir en la cosa. No es una opinión, yo no te voy a decir por quién vas a votar, yo te voy a decir lo que esa gente ha logrado y pero no me preguntes por qué de nuevo no se van a Ballotpedia o nada más a eso. No me preguntes, pero el hecho es que te puedo decir que conozco toneladas de venezolanos que hacen eso. Claro, ¿Tú me preguntas que toman el voto aquí en serio? Absolutamente. Porque además saben lo que no vale allá en Venezuela con el régimen en control del Consejo Nacional Electoral. Y de cierta manera puedes argumentar que está pasando también con los venezolanos, con los colombo-venezolanos, con los perú-venezolanos. Que hay un estudio que se lo he tratado de buscar, pero no lo encuentro, que habla que los venezolanos son los grupos migrantes que más tienen participación ciudadana a donde vayan. También vemos el estudio de Latinobarómetro, en la encuesta Latinobarómetro del año 2021, con todo el que vivimos en dictadura y tenemos este sistema desde hace 23 años, los venezolanos son el segundo país que más apoya la democracia en la región. ¿Cómo ves ese balance? Y bueno, y de cierta manera, de que por un lado están activos por la política doméstica donde están, pero hay mucho desánimo y mucho desalentamiento con respecto a la participación ciudadana en Venezuela. ¿Cómo ves eso y ves alguna chispa que se puede aprender con algo diferente? Bueno, al final no puedes culparlos por su decepción, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno agarra palo, oye, la verdad es que es difícil volver a pararse. Y yo creo que la diferencia es que nosotros antes veíamos a nuestros familiares sufriendo por conseguir alimentos, etcétera, y muchas cosas que no habían porque había escasez. Hasta nuestros familiares, pues, y entonces la gente mandaba algunas cosas y eso no estaba tampoco tan implementado. Se pasaba trabajo. Y uno aquí se sentía un poco privilegiado en ese sentido. Lo que se ve ahora en Venezuela es, tú sabes, yo quisiera ir a esos restaurantes y tirarme por esas montañas y esto y lo otro, no sé qué. Es algo fantasioso, vamos a decir que eso no es la Venezuela de hoy en día. Eso fue Saca tu Cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a todos a suscribirse para que no se pierdan otro episodio y también seguirnos en las redes sociales @Plan País. Hasta la próxima.